Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Hoy os voy a contar unos apuntes de historia de la revista Payarana. La revista Payarana se editaba en la localidad de Igea hace ya como 25 o 30 años y conseguí esos apuntes. Y entonces, pues en la parte de los apuntes de historia que tenía la revista, la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Hoy, por ejemplo, os hablaré de Igea en la guerra contra los franceses. En el año 1809, esta indica que es la primera nota sobre los franceses que también llegaron hasta Igea en su invasión de nuestro país. Había trigo sin vender en el granero de la iglesia y lo escondieron en los montes la gente de Igea por huir de los franceses, que invadieron el pueblo y se encontraron 2 puertas del granero abiertas y sin dicho trigo, aunque corrieron noticias de que algunos de la justicia se habían llevado alguna porción. Siempre hay gente lista. El cura párroco don Alejandro Anguiano mandó al mayordomo que hiciera averiguaciones. El precio del trigo entonces era de 36 reales la fanega. Ese mismo año hay otra anécdota relacionada con los franceses. Un peón estaba llevando los ladrillos desde San Pedro Mártir a la parroquia y los franceses se los volcaron. Fue entonces cuando desapareció la ermita de San Pedro Mártir y su terreno se convirtió en el actual cementerio. En 1810, por mandato de los regidores Emeterio Chávez y Antonio Muñoz y del procurador Félix de la Torre, se recogía dinero para ayudar a las tropas francesas. También se recogían granos y el recaudador se llamaba Fermín de Anguiano. Curioso. En 1817, este año, hubo que realizar unas obras muy importantes. Se rompió el arco de la columna de la pila del agua bendita y don Antonio Oscos compuso el chapitel de la torre y las faltas de las linternas de la misma, abrasadas por una exhalación de fuego en una tempestad, o sea, por un rayo. Y también en ese año se tuvieron que pagar 290 reales como contribución eclesiástica, llamada de los 30 millones, impuesta en el año 1808 por la invasión francesa. Esta misma cantidad se siguió pagando en años sucesivos. En 1820, ya en el año anterior, se habían vendido varias fincas de la iglesia don José Blas de Bea, pero ahora fue el ayuntamiento por propia autoridad e iniciativa el que vendió diversas fincas de la parroquia para poder pagar los tributos que exigían los franceses, y el obispado mandó que dichas ventas se acreditasen por medio de escrituras públicas. En el año 1822, el gobierno provisional de la nación había impuesto como queda dicho una contribución que se pagaba en forma de canon en género, trigo y vino, que cobraba un comisionado de la Junta Diocesana. Durante muchos años fue comisionado y el vicario de San Pedro Manrique, que desde este año lo fue cura de Autol, este impuesto se llamaba de los 30 millones. En 1823 la regencia del reino impuso otro tributo, el de los 10 millones, que se había de pagar al Estado. En 1824 es de notar que en este año hubo un grave quebranto en los 3 arcos de la nave principal de la iglesia y fue obligado a llamar a un técnico que se llamaba Pedro Antonio Azpiazu y Moreno de Viana, en Navarra, para que reconociera las ruinas. La cata fue la filtración de aguas de la acequia del Rincón, a su paso por debajo de la sacristía, que también estaba en peligro. Ha sufrido avatares e inclemencias precisamente por las filtraciones de agua. Continúo. En 1831 se seguía pagando el gravoso tributo para la ayuda contra los franceses. En 1833, por una orden urgentísima, cesaron los enterramientos dentro de la parroquia de la Asunción y hubo que poner a punto un cementerio provisional, donde hoy está el grupo escolar. En 1835, las Cortes Generales del Reino volvieron a imponer a la Iglesia española otra contribución, además de las que ya se venían pagando. En 1836,
El comisionado provisional de la Diputación embargó y mandó vender para sacar dinero para armamento y defensa de la provincia 3 cálices, un incensario, un vaso pequeño y una custodia pequeña sobredorada, todo de plata por el precio de 1.426 reales. Este comisionado se llamó don Zenón García Araoz y lo hizo por orden del Gobierno de la Nación. Ese mismo año, el general del Ejército del Norte exigió un reparto extraordinario para la guerra de trigo, cebada para las tropas en su lucha contra el invasor. Las importantes obras realizadas y las continuas contribuciones acabaron con todos los fondos parroquiales. En 1843, durante los años 43 y 44, el alcalde y el ayuntamiento se hicieron cargo de la administración y manutención de los bienes de esta iglesia y no consintieron intervención alguna del tribunal eclesiástico, pero en este estado de cosas solo duró un año. Era la época de la desamortización de Mendizábal, cuando se adquirió por esta parroquia, la de Cornago, el altar del Carmen, por un gasto de 660 reales, y se creó la Junta de Culto y Clero, que era la administradora de los bienes de la iglesia. Debo de decir que desconocía esto y que me es muy interesante. Espero poder ver el altar del Carmen o que me manden alguna fotografía de dicho altar para poder ir recopilando más sitios y más cosas de lo que era el convento de Campo La Puente de aquí de Cornago. Investigando sobre un posible efecto de la Guerra de la Independencia sobre la demografía en Igea, no hemos encontrado datos especiales, ni en el número de nacimientos ni en el de las defunciones, si bien nos ha llamado la atención que en el año 1834, en el que murieron 153 personas, siendo así que la media anual era de unas 50, y lo más normal es que esas 153 personas difuntas, 43 niños, 110 adultos de diversas edades, en este mes de agosto fallecieron 89 personas, pero lamentablemente no aparece la causa de la defunción en sus partidas. Es muy probable que hubiera alguna de las muchas epidemias frecuentes que asolaban nuestros pueblos desprovistos de defensas sanitarias. Por vía, por ejemplo, anotaremos que el tifus se llevó a 129 personas en 1868. La viruela causó 143 muertes en 1875. El sarampión diezmó la población en 1889. Hubo muchos niños. Murieron 123, de ellos 106 fueron niños, 36 adultos. Y en 1894 nos visitó la neumonía y se llevó a 87 personas. En el año 1894-1895 he hablado también sobre la neumonía y sobre el cólera morbo. Fueron años duros. Por desgracia, también la Virgen del Villar sufrió los efectos de la guerra. En 1811 fueron vendidas por el ayuntamiento 5 de sus mejores fincas y diversos objetos de plata, y hubo que entregar para los gastos de la guerra 1.000 reales de vellón, lo que ya nunca fue devuelto, a pesar de la obligación impuesta por el obispado en su visita pastoral en el año 1828.